Continuando con el análisis de funciones, vamos a analizar la siguiente. Veamos si es una función bien comportada. Vamos a analizar primero si es de cuadrado integrable. Una vez definidos sus límites, esta función está definida entre 0 y 2pi, podemos proceder con el análisis de la función si es de cuadrado integrable o no. Que sea de cuadrado integrable, recuerden, significa que evaluándola entre los límites de la función, en este caso de 0 a 2pi, el producto entre el conjugado de la función y la original, al integrarlo en esos límites, debe dar una cantidad finita, es decir, que no debe diverger. El conjugado de la función phi sub 2 es igual a e elevado menos imx, donde i, recuerden, es la unidad imaginaria. Por lo tanto, al reemplazar por la función obtenemos esto y la función original es i elevado a mx. Tenemos el producto de dos potencias de igual base, distintos exponentes, por lo tanto la base se conserva, sumamos los exponentes y como son simplemente cantidades que difieren en el signo algebraico, el resultado de esa suma de exponentes va a ser 0. Por lo tanto, nos va a quedar la cantidad e elevado a 0. E elevado a 0 es 1. Por lo tanto, vamos a tener simplemente la integral de dx evaluada entre los límites 0 a 2pi. Eso, de manera resuelta, nos va a dar la siguiente expresión. 2pi límite superior, 0 límite inferior, y por lo tanto evaluando en 2pi y en 0 tenemos que el resultado es 2pi, es decir, esta integral no diverge. Veamos si es univaluada, es decir, si no se repiten más valores de los que corresponden de acuerdo a esta condición. La función está definida entre 0 y 2pi. Veamos. Para cada valor de x vamos a tener un valor de la función distinta. Y en el valor x igual 0, en x igual 0, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener e elevado a 0 igual 1. Y en el límite sería e elevado a im por 2pi. Pero recordemos las propiedades de esta función tan especial. De partida, la función exponencial con exponente complejo se puede escribir en la denominada forma polar de un número complejo. Además, tenemos lo siguiente. El ángulo es 2pi, por lo tanto podemos evaluar en 2pi la expresión trigonométrica del número e elevado a i2pi. Es decir, vamos a tener coseno de 2pi más i seno de 2pi, y todo esto por esta identidad. Esta es la propiedad de Moivre, así se conoce. Esto está elevado a m, que es un número entero. 2pi es una vuelta completa en torno a una circunferencia. Por lo tanto, equivale al ángulo 0. Coseno de 0 es 1. Por otro lado, seno de 2pi es igual a seno de 0, que es 0. Así que obtenemos como resultado 1 elevado a m. Pero 1 elevado a m es simplemente 1. Por lo tanto, la función es uniforme en ese sentido. Y finalmente,
sabemos que es de cuadrado integrable, es uniforme, o mejor dicho, univaluada. Y por lo tanto, al ser de cuadrado integrable, significa que la función es normalizable. Es decir, nosotros ahora podemos buscar una constante de normalización, lo vamos a hacer ahora para aprender eh, cómo es el procedimiento. Vamos a encontrar una constante de normalización. Es decir, a la función la multiplicamos por una constante de normalización que no conocemos, pero esa constante de normalización nos va a permitir lo siguiente: al realizar el producto punto de esta función, ahora ponderada por esa constante, el resultado de la integración tiene que ser igual a 1. Eso significa normalizar una función de onda. Significa ponderarla por una constante tal que el producto punto de la función nueva por sí misma sea igual a 1. La función ya la conocemos, la constante no, y por lo tanto la constante es lo que vamos a buscar ahora. La constante, recuerden, también puede ser un número complejo. La constante sale de la integración, sale de la integral porque no depende de x. Continuamos a este lado entonces. Y el producto punto de una función por sí misma no es otra cosa que la integral dentro de los límites definidos del valor absoluto del cuadrado de esta función. Y recuerden que la condición es que sea igual a 1 si es que estamos insertando una constante de normalización. La constante de normalización, que puede ser un número complejo perfectamente, la podemos escribir de esta manera más compacta. A la vez, el resultado de esta integral, ya la conocemos, es 2pi, ¿cierto? 2pi. Y por lo tanto, el cuadrado del valor absoluto de la constante de normalización es 1 partido por 2pi. Como la constante de normalización puede ser efectivamente un número complejo, es decir, en el caso más general, esa constante de normalización puede tener esta forma. Por lo tanto, una pregunta adicional que podría surgir acá es: ¿cuántas constantes de normalización puede llegar a tener una función de onda? ¿Cuántas creen que pueden tener? Veamos. Si un número complejo cualquiera siempre se puede escribir en su llamada forma polar, es decir, en términos de un largo y un ángulo, esto es pensando en el diagrama de Argand, eso significa que todo número polar se puede representar en el plano como si fuese un vector geométrico, de tal manera que la componente real se escribe en el eje de abscisa y en el eje de ordenada se escribe la parte imaginaria. Por lo tanto, aquí hay un ángulo y aquí hay un largo asociado a ese vector. Por lo tanto, ese número complejo siempre puede ser igual a el largo de ese vector por el coseno de ese ángulo más i por el seno del mismo ángulo. Nótese que lo que tenemos es el cuadrado del valor absoluto. Es decir, r es un largo, por lo tanto el largo al cuadrado es r al cuadrado. No es necesario colocarlo entre valores absolutos. R es el módulo de este vector que representa el número complejo. Y por otro lado, como tenemos la multiplicación de un complejo conjugado por el original, ¿cierto? Es decir, tenemos esto
entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Este es el producto de un binomio multiplicado por el producto de, mejor dicho, el producto de dos binomios, donde uno es la suma de los términos y el otro es la diferencia entre ellos. Y eso nos da como resultado coseno cuadrado menos i cuadrado seno cuadrado. ¿Entendido? Pero i cuadrado es la unidad imaginaria. I cuadrado es la unidad imaginaria. Por lo tanto, si continuamos ahora aquí arriba, vamos a continuar arriba de la pizarra. R cuadrado, ya no podemos hacer más nada, pero dentro del paréntesis de llave vamos a tener lo siguiente, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, igual a 1 partido por 2pi. El término dentro del paréntesis de llave es una identidad trigonométrica, siempre va a dar 1, y por lo tanto r cuadrado es igual a 1 partido por 2pi. Por lo tanto, r, es decir, el módulo del vector que define a la constante de normalización, va a ser igual a 1 partido por 2 raíz de partido por raíz de 2pi, 1 partido por raíz de 2pi. Pero ese es el módulo del vector. El módulo. El número complejo n, la constante de normalización, en estricto rigor y en su forma más amplia, va a ser igual entonces a 1 partido por raíz de 2pi por coseno del ángulo más y seno del ángulo. Y gracias a esta identidad trigonométrica que voy a encerrar en una elipse de color rojo, gracias a esa identidad trigonométrica, este ángulo puede adoptar cualquier valor. Es decir, los valores de la constante de normalización pueden ser infinitos. No hay una constante de normalización. No es única. La constante de normalización es infinita. Pero se suele escoger siempre una constante lo más simple posible. ¿Y eso cómo se hace? Justamente dándole valores arbitrarios a θ, al ángulo θ, que define a este complejo que corresponde a la constante de normalización, tal que obtengamos un valor mucho más fácil de manejar. Por ejemplo, ¿qué pasa si θ vale 0? En ese caso, si θ vale 0, la constante de normalización va a optar el siguiente valor que estoy escribiendo ahora con letras de color rojo. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, la constante de normalización, uno de los valores que puede adoptar, uno de los infinitos valores, es 1 partido por raíz de 2pi. Otro valor que puede adoptar la constante de normalización es el siguiente. ¿Qué pasa si al ángulo θ le damos el valor pi medios, equivalente a 90 grados? En ese caso, coseno de pi medios, es decir, coseno de 90, es 0 y seno de pi medio es 1. Así que dentro del paréntesis de llaves vamos a obtener 0 más i. Por lo tanto, que no se olvide la raíz, ahí está, la raíz de 2pi. Otro valor posible que puede tener la constante de normalización es i partido por raíz de 2pi. Ese es un segundo valor de los infinitos que puede entrar. Otro valor posible que ustedes pueden encontrar para la constante de normalización es, por ejemplo, evaluando la expresión con θ igual a pi, 180 grados.
sexagesimales. Veamos a qué nos conduce eso. Coseno de pi es -1. Compruébenlo en la calculadora científica. Asegúrense de transformar en radianes o si no, escriban coseno de 180 y les va a dar -1. Y por supuesto, seno de 180 es 0. Así que este otro valor posible para la constante de normalización es -1 partido por raíz de 2pi. Y por lo tanto pueden ir probando infinitas constantes de normalización. La constante de normalización lo único que permite es que la función de onda, al ser de cuadrado integrable, puede integrar a 1 cuando se lleva a cabo su producto punto en todo el rango de existencia de la función. Claramente esta función es bien comportada.